Hola jóvenes, en este video les voy a resolver este problema. Vamos a leer su enunciado con calma y vamos a buscar la mejor forma de solucionarlo. Bueno, ¿qué nos dice? Suponga que un resistor R está a lo largo de cada arista de un cubo, es decir, 12 resistores en total, con conexiones en las esquinas. Encuentre la resistencia equivalente, es lo que nos están pidiendo. Hallemos la resistencia equivalente entre dos esquinas del cubo opuestas diagonalmente, A y B, ¿sí? Entonces tenemos resistores en cada arista del cubo. De pronto lo que se nos puede ocurrir inmediatamente es primero identificar si tenemos resistores en serie o en paralelo. Como podemos ver, este resistor junto con este resistor no están en serie porque en el nodo que están unidos hay otro elemento que impide que estos dos estén en serie o impide que estos dos estén en serie. Esta misma situación se repite en cada lado del cubo, ¿sí? Por lo tanto, no están ni en serie, no están ni en paralelo, no podemos reducirlos con los métodos que manejamos hasta el momento. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hombre, buscar otra estrategia. Una estrategia sería, pero resulta que una resistencia, si nosotros aplicamos la ley de Ohm nos dice que la diferencia potencial total es igual a una corriente total multiplicado por una resistencia total o equivalente, que es lo mismo, ¿sí? Aplicando simplemente una ley de Ohm. Eso quiere decir que si yo le aplico una diferencia de potencial a este cubo, ¿sí? Una fuente de pronto aquí, positivo, con su terminal negativo conectado de este lado, y eso provocaría que circule una corriente por cada lado de este cubo. Es la relación entre la corriente total y el voltaje total me va a permitir hallar la resistencia equivalente. Es decir, que la resistencia equivalente va a ser igual a la diferencia potencial total sobre la corriente total. Por esa razón, a pesar de que no hay fuente, yo le voy a aplicar una fuente externa aquí, un terminal positivo aquí y un terminal negativo. Es decir, este es el terminal positivo de la fuente, este terminal negativo, que provoca que circule una corriente en esta dirección, una I, ¿sí? Una corriente total. Entonces vamos a llamarla así, simplemente una corriente I, que va a ser igual a una corriente total, ¿cierto? Ahora vamos a analizar qué sucede. Resulta que cuando esta corriente llega a este nodo, si estos tres resistores son iguales y aplicando la ley de los nodos de Kirchhoff, ¿sí? Ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo debe ser igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Entonces, eso quiere decir que si aquí entra una corriente y las corrientes que salen deben ser igual a las que entran, básicamente. Si cada resistor es igual, eso quiere decir que por cada lado del cubo va a circular una corriente I tercios. Aquí circularía una corriente I tercios, por aquí circularía una corriente I tercios y por aquí también circularía una corriente I tercios, ¿sí? En estas direcciones. Ok, miren, solamente aplicando el concepto de nodos y la ley de Kirchhoff. Además, sabemos que si esa corriente de un tercio llega a este nodo, por ejemplo, luego se va a dividir entre 2. Al dividirse entre 2, un tercio lo dividimos entre 2, eso nos va a dar un sexto, ¿sí? Es decir, que por aquí va a circular una corriente I sextos y por acá va a circular una corriente I sextos, ¿sí? Luego esta corriente de I sextos va a llegar a este nodo que estoy marcando aquí
y al llegar a este nodo vamos a averiguar qué pasa. Aquí hay una corriente en esta dirección, vamos a ver qué pasa con esta corriente. Llega aquí a 1/3, sucede lo mismo que en este nodo, es decir que por aquí va a salir una corriente y sextos, y por acá va a salir una corriente y sextos, ¿sí? Eso quiere decir que a este nodo llegan esta corriente y esta corriente, ¿sí? Se van a sumar, que al sumarse un sexto más un sexto, si ustedes hacen esa operación, eso le va a dar 1/3, o sea, va a ser 1/3 de la corriente I, ¿cierto? Entonces miren, por acá circula 1/6. Entonces replicando por este resistor también va a circular 1/3 y tercios. Y por acá también va a circular y tercios. Para que vuelva a circular una corriente ahí. Entonces vamos a recordar qué fue el análisis. Esta batería con una diferencia potencial B entrega, al conectarla al cubo, pone a circular una corriente, esa corriente llega a este nodo, al llegar a este nodo se divide en 3 partes, por eso me da I tercios, después llega a este nodo, se divide entre 2 resistores, la corriente que está llegando es 1/3, al dividirlo entre 2 da 1/6 y 1/6, y así voy replicando cada caso. Esta corriente de 1/6 al llegar aquí, junto con la corriente de 1/6 que circula por acá, que surge de esta, que se divide en 2, ¿cierto? Y tercios lo divide en 2, me da 1/6 y 1/6. Entonces, al llegar a este nodo, esta corriente de 1/6 más esta corriente de 1/6 me va a dar una corriente que circula por aquí de 1/3. ¿Listo? Miren que lo que estamos haciendo son simplemente análisis de nodos. Ahora vamos a plantear nuestra ecuación. Al plantear nuestra ecuación, nosotros tendríamos que, vamos a aplicar nuestra ecuación de Maya. Ahora aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. ¿Cuál va a ser nuestra malla? Miren, comenzamos aquí, menos el voltaje aquí, más este, por ejemplo. Sabemos que todos los resistores tienen un valor R de resistencia, entonces sería R por I tercios más R por I sextos. Miren, R por I sextos más R por I tercios. Cierro mi malla y vuelvo aquí, ¿sí? Entonces lo voy a escribir, sería menos el B total, ¿cierto? Que esta es nuestra batería, que va a ser un B total, más la resistencia por I tercio, ¿cierto? Que es este término, la diferencia potencial aquí, más R por I sextos. Más R por I tercios. ¿Sí? R por I tercios, R por I sextos, más R por I tercios. Cierro mi malla aquí. Al cerrar mi malla, lo que me dice la ley de voltaje de Kirchhoff es que esa sumatoria de diferencia de potenciales deben ser igual a 0. ¿Cierto? Eso quiere decir que si yo hago la sumatoria de todos esos términos, esto me debería estar dando si sumo 1/3 más 1/6, 1/3 más 1/6 más 1/3, eso me va a dar 5/6, ¿cierto? Entonces sumo esos 3 términos y me va a dar menos el voltaje total más 5/6 de I por R.
y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, si yo ahora despejo R, eso me va a dar 5 sextos de R, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total sobre la corriente total o corriente I, ¿cierto? La corriente total o corriente I. Y el voltaje total sobre la corriente total, ¿a qué es igual? ¿A qué dijimos que era al principio? Es igual a la resistencia equivalente. O sea, eso quiere decir que la resistencia equivalente es igual a 5 sextos de la resistencia R. ¿Sí? Con eso obtendríamos nosotros nuestra resistencia equivalente. ¿Sí ven? Recapitulando, miren que no hubo muchos cálculos, más bien fue el planteamiento, la estrategia para la solución del problema. Le planteamos una fuente externa, después hicimos el análisis de nodo, cómo se distribuían las corrientes a través de cada resistor. Luego planteamos nuestra malla, que fue esto, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. La primera parte de cómo se distribuyen las corrientes, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff y organizamos nuestra ecuación, obtuvimos esta expresión. De aquí despejamos la diferencia potencial sobre la corriente, paso este término a este lado, después este término pasa a dividir, obtengo esta expresión y resulta que esta expresión es igual a la resistencia equivalente, porque aplicando la ley de Ohm, si yo tengo un voltaje total sobre una corriente total, eso me va a dar una resistencia total en mi circuito o resistencia equivalente. Y obtenemos entonces que la resistencia que hay entre el punto A y el punto B viene siendo 5 sextos del valor de la resistencia que tenemos en una de las aristas. ¿Listo? Bueno, jóvenes, con esto concluyo el problema. Si tienen alguna duda, inquietud, por favor me la comunican, con gusto se las aclaro y nos vemos en un próximo video. Recuerden practicar, no es solo ver el video, hay que practicar para poder ganar la habilidad de analizar estos circuitos. Nos vemos hasta un próximo video y chao.